Imagine despertar mañana por la mañana y encontrar un teléfono inteligente completamente funcional en las ruinas de un antiguo templo romano. No una herramienta primitiva ni un simple artefacto. Sería un dispositivo completo y funcional con aplicaciones, conectividad e inteligencia artificial. Esto es esencialmente lo que los arqueólogos experimentaron al descubrir Sumeria. Si este misterio le intriga tanto, como a innumerables investigadores en todo el mundo, hoy se embarcará en un viaje extraordinario. Asegúrese de suscribirse y dar un me gusta a este video. Lo que estamos a punto de explorar desafiará todo lo que creía saber sobre la civilización humana. Compartir este conocimiento podría cambiar la perspectiva de otra persona sobre nuestro misterioso pasado. El año es 1922. El arqueólogo británico Leonard Woolley se encuentra en el abrasador desierto de Mesopotamia. Sus manos tiemblan mientras quita 5.000 años de arena de lo que se convertiría en uno de los descubrimientos más desconcertantes de la historia. Ante él no yacen los restos rudimentarios de una sociedad primitiva aprendiendo a construir y organizar. En cambio, se revela una metrópolis en expansión con arquitectura sofisticada. También tenía matemáticas avanzadas, sistemas legales detallados y complejo conocimiento astronómico. La ciudad de Ur, una de las joyas de la corona de Sumeria, emerge de la tierra no como un principio, sino como una obra maestra. Aquí es donde nuestra historia se vuelve profundamente inquietante. Toda civilización que conocemos muestra claras etapas de desarrollo. Egipto tiene periodos predinásticos donde podemos rastrear la evolución desde simples aldeas hasta grandes reinos. Roma creció a partir de humildes asentamientos en 7 colinas. Incluso las grandes dinastías chinas tienen evidencia arqueológica de su aparición gradual. Pero Sumeria aparece en el registro histórico como un fantasma que se materializa en una habitación supuestamente vacía. Alrededor de 3800 a.C., en la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, una civilización completamente formada simplemente comienza a existir en el registro arqueológico, prácticamente sin precedentes. Permítame describir lo que significa completo en este contexto. No hablamos de personas que recién descubrieron cómo cultivar y decidieron vivir juntas. Los sumerios emergieron con un sistema matemático de base 60. Este era tan sofisticado que todavía lo usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Tenemos 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Estas no fueron elecciones arbitrarias. Reflejan un profundo entendimiento de las matemáticas que permite una fácil división. Piénselo. 60 se puede dividir uniformemente por muchos números. Estos incluyen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. También por el 10, el 12, el 15, el 20 y el 30. Este es el tipo de sistema numérico que se desarrolla después de siglos de evolución matemática. No es algo que se cree en la primera generación de una civilización. Pero la destreza matemática de Sumeria es solo la punta de un iceberg que se vuelve más perturbador cuanto más se profundiza. Estas personas tenían lenguaje escrito desde el primer día. No eran pictogramas ni símbolos simples. Era cuneiforme, un complejo sistema de escritura con cientos de caracteres. Este era capaz de expresar conceptos abstractos, matices legales e imaginería poética. Las primeras tablillas que encontramos no son intentos primitivos de comunicación. Son registros administrativos, poesía, proverbios e incluso chistes. El nivel de sofisticación en estos escritos tempranos sugiere un largo periodo de desarrollo lingüístico. Sin embargo,
no encontramos ninguna evidencia de ese desarrollo. Los logros arquitectónicos de Sumeria aumentan este misterio exponencialmente. Los ziggurats, esos templos escalonados masivos, no eran simples pilas de ladrillos de barro. Eran estructuras diseñadas con precisión que requerían un conocimiento avanzado de física de carga, ciencia de materiales y planificación urbana. La gran Ziggurat de Ur, incluso en su estado ruinoso actual, es un testimonio de un conocimiento de ingeniería que debería haber tardado generaciones en acumularse. La estructura tenía sistemas de drenaje para evitar daños por agua. También ladrillos cocidos en áreas críticas para mayor resistencia. Su diseño consideraba el asentamiento de la estructura masiva con el tiempo. Esto no es suerte de principiante, esto es maestría, lo que hace que los académicos serios pierdan el sueño por Sumeria. Es que podemos rastrear casi todas las demás civilizaciones antiguas, hasta raíces más simples. Podemos observar a Egipto evolucionar a través de la cultura badariense, los períodos Nakada y las fases protodinásticas. Vemos a Grecia emerger de las ruinas de Micenas y las edades oscuras. Pero con Sumeria, es como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido en el desarrollo humano. Se saltaron todos los capítulos que muestran cómo aprendieron estas cosas. El registro arqueológico muestra que las ciudades-estados sumerias, como Uruk, Ur, Eridu y Lagash, aparecieron alrededor de 3500 a.C. Ya funcionaban como complejos centros urbanos con fuerzas laborales especializadas. Tenían redes comerciales internacionales y burocracias gubernamentales. Estas requerían miles de administradores para operar. Considere lo que se necesita para construir una ciudad en el sentido moderno. Se necesita una agricultura lo suficientemente productiva para alimentar a personas que no cultivan. Se necesita organización para coordinar a miles de trabajadores. Se necesita un sistema de leyes para prevenir el caos. También se necesita escritura para llevar registros. Las matemáticas sirven para gestionar recursos. La arquitectura permite construir edificios. La metalurgia es necesaria para fabricar herramientas. Además, la cerámica se usa para almacenar bienes. La producción textil es clave para la vestimenta. Las estructuras religiosas unifican a la gente. La organización militar defiende a la población. Sumeria tenía todo esto, y lo tenía todo a la vez. La cerámica encontrada en los yacimientos sumerios no es tosca ni hecha a mano. Es hecha a torno, sofisticada y bellamente decorada. La joyería no son simples cuentas en un hilo. Es orfebrería intrincada con técnicas como la granulación y la filigrana. Estas requieren una inmensa habilidad. Los sellos cilíndricos que usaban para marcar documentos y propiedades son pequeñas obras maestras de escultura en miniatura. Cada elemento de la cultura material sumeria habla de un nivel de refinamiento que debería haber tardado siglos en desarrollarse. Sin embargo, todo aparece simultáneamente en el registro arqueológico. Luego está el asunto de sus sistemas de conocimiento. Los textos médicos sumerios describen procedimientos quirúrgicos, compuestos farmacéuticos y técnicas de diagnóstico. Sus observaciones astronómicas eran tan precisas que podían predecir eclipses y movimientos planetarios. Tenían un sofisticado entendimiento de la agricultura. Este incluía rotación de cultivos, ingeniería de riego y cría selectiva de plantas y animales. Entendían la fermentación lo suficientemente bien como para producir cerveza a escala industrial. Tenían múltiples variedades y grados de alcohol. Tenían tribunales de justicia funcionales, títulos de propiedad, contratos matrimoniales y sociedades comerciales. Todo esto existía no en formas evolucionadas,
Aparecía en lo que parecen ser formas completamente desarrolladas desde el principio. El desciframiento del cuneiforme en el siglo XIX abrió una ventana al mundo sumerio. Esto dejó a los académicos más perplejos que iluminados. Sir Henry Rawlinson, trabajando a partir de inscripciones en la roca de Behistún en Persia, finalmente descifró el código. Esto permitiría a la humanidad leer los documentos escritos más antiguos existentes. Lo que él y otros descubrieron en esas antiguas tablillas no solo llenó lagunas históricas, reveló una civilización que parecía haberse saltado por completo la fase incómoda de la infancia del desarrollo cultural. Centrémonos en lo que hace que la escritura sumeria sea tan increíblemente sofisticada para un supuesto primer intento. El cuneiforme no es un alfabeto donde cada símbolo representa un sonido. Es un sistema mixto donde los signos pueden representar palabras enteras, sílabas o conceptos abstractos, según el contexto. Crear un sistema así requiere no solo la capacidad de concebir el lenguaje escrito. También requiere la capacidad de pensar sobre el lenguaje mismo en términos abstractos. Este es pensamiento metalingüístico. Este es el tipo de logro cognitivo que, según los lingüistas, a las culturas les lleva muchas generaciones desarrollar. Las primeras tablillas sumerias que hemos encontrado datan de alrededor de 3300 a.C. Ya están usando cuneiforme para registrar complejas transacciones económicas. Estas no son marcas primitivas para rastrear cuántas ovejas posee alguien. Estos son contratos detallados que involucran múltiples partes, cláusulas condicionales, tasas de interés en préstamos y sanciones legales por incumplimiento de acuerdo. La tablilla conocida como las Instrucciones de Shuruppak, datada alrededor de 2600 a.C., contiene proverbios y literatura de sabiduría. Esto muestra un razonamiento moral sofisticado y maestría literaria. Una línea dice que no se debe ubicar un campo en un camino. Otra afirma que no se debe juzgar cuando se bebe cerveza. Este es pensamiento filosófico, expresado en lenguaje poético y escrito en un guión complejo. Todo esto aparece dentro de los primeros siglos de la existencia visible de la civilización sumeria. Pero aquí es donde se pone realmente extraño. Cuando se estudia la evolución de otros sistemas de escritura, se ve una clara progresión. Los jeroglíficos egipcios comienzan como simples pictogramas. Gradualmente se vuelven más abstractos y sistemáticos a lo largo de los siglos. Los caracteres chinos muestran claras etapas evolutivas, desde la escritura de huesos oraculares a través de varias transformaciones. Incluso sistemas posteriores, como los alfabetos fenicio y griego, muestran períodos de desarrollo. El cuneiforme sumerio parece saltarse este proceso. Los ejemplos más antiguos que tenemos ya están sistematizados. Ya son capaces de registrar ideas complejas. Ya funcionan como un sistema de escritura completo. Las tablillas matemáticas de Sumeria se leen como libros de texto de una civilización avanzada. Contienen tablas de multiplicar, problemas geométricos, ecuaciones algebraicas. Incluso incluyen cálculos que ahora reconocemos como primeros intentos de conceptos de cálculo. La famosa tablilla Plimpton 322, datada alrededor de 1800 a.C., contiene lo que parecen ser ternas pitagóricas. Esto es más de 1000 años antes de que viviera Pitágoras. Estos no son números aleatorios. Son constructos matemáticos generados sistemáticamente que requieren un profundo entendimiento de la teoría de números. Una tablilla en particular descubierta en las ruinas de Nippur contiene un problema que todavía impresiona a los matemáticos hoy en día.
Pide a los estudiantes que calculen la cantidad de tierra que debe excavarse para cavar un canal de dimensiones específicas. También deben considerar el ángulo de los lados y la eliminación del material excavado. Esta no es aritmética básica. Esta es geometría aplicada y cálculo de volumen. Es el tipo de matemáticas que usan los ingenieros modernos. Aparece en una civilización que supuestamente acababa de inventar la escritura unos pocos siglos antes. El conocimiento astronómico conservado en los textos sumerios presenta quizás el misterio más desconcertante de todos. Estas personas sabían que los planetas eran diferentes de las estrellas. Podían distinguir entre los planetas interiores, Mercurio y Venus, y los planetas exteriores visibles a simple vista. Rastreado los movimientos de los cuerpos celestes con tanta precisión. Sus cartas astronómicas se mantuvieron útiles durante más de 2000 años. Las tablillas Mula-Pin, compilaciones de conocimiento astronómico, enumeran estrellas, constelaciones y movimientos planetarios con notable precisión. Sabían la duración del año solar con una diferencia de solo minutos del valor real. ¿Cómo logra una civilización en su infancia este nivel de sofisticación astronómica? Algunos de los textos sumerios más desconcertantes se llaman las listas de reyes. Estos documentos pretenden registrar a los gobernantes de Sumer desde el principio de los tiempos. Lo fascinante e inquietante de las listas de reyes es que describen a reyes que gobernaron durante periodos imposiblemente largos. Esto ocurrió antes de un gran diluvio. Algunos supuestamente reinaron durante decenas de miles de años. Después del diluvio, las duraciones de los reinados se volvieron más razonables, pero seguían siendo impresionantes. La arqueología convencional descarta a estos reyes prediluvianos como mitología. Sin embargo, los reyes postdiluvianos a menudo son verificados por otros registros históricos. La pregunta que atormenta a los investigadores es por qué los propios sumerios trataron la lista completa como un registro histórico. No hicieron ninguna distinción aparente entre los míticos reyes tempranos y los verificados posteriores. La epopeya de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas conocidas de la humanidad. Procede de fuentes sumerias, aunque las versiones más completas que tenemos son de copias babilónicas posteriores. No es una historia sencilla. Es una narrativa compleja que explora temas de mortalidad, amistad y el abuso de poder. También aborda la búsqueda de significado en la existencia humana. Las técnicas literarias que emplea son dispositivos narrativos sofisticados. Utiliza sueños como presagio y el motivo del viaje para el desarrollo de personajes. Que una pieza literaria tan refinada exista tan temprano en el registro escrito sugiere una larga tradición. Esta tradición de narración oral y desarrollo literario simplemente no tiene evidencia para nosotros. Los logros tecnológicos de Sumer nos obligan a confrontar preguntas incómodas. Estas preguntas tratan sobre la narrativa del progreso humano. Se nos enseña que la civilización es un ascenso lento de lo primitivo a lo avanzado. Cada generación se basa en los logros de la anterior. Sumer no encaja en este modelo. La sofisticación tecnológica hallada en los sitios sumerios parece demasiado completa. Parece demasiado refinada y avanzada para una civilización que supuestamente acababa de aprender a plantar cultivos en hileras. Examinemos sus sistemas de riego. Son maravillas de la ingeniería que requirieron una sofisticación increíble. Los sumerios no solo cavaron zanjas para regar sus campos. Crearon una red de canales, presas y diques. Estos controlaban las inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates. Dirigían el agua a campos a kilómetros de distancia del río.
También prevenían la acumulación de sal en el suelo. Permitían la agricultura durante todo el año en una región que debería haber sido demasiado árida para el cultivo intensivo. Esto requería un levantamiento topográfico preciso para asegurar que el agua fluyera en la dirección correcta. También necesitaban comprender los principios hidráulicos para manejar la presión, el caudal del agua. Además, era necesaria una capacidad organizativa para coordinar la labor de miles de trabajadores. La complejidad del riego sumerio se hace evidente al darse cuenta de que no solo se trataba de mover el agua, no era simplemente de un punto A a un punto B. Tuvieron que resolver problemas con los que los ingenieros modernos aún luchan. La acumulación de sal en el suelo irrigado es un problema grave. Ha destruido regiones agrícolas a lo largo de la historia. Los sumerios desarrollaron sistemas de rotación de cultivos y técnicas de inundación periódica para gestionar este problema. Entendieron que diferentes cultivos extraían distintos nutrientes del suelo. Los periodos de barbecho permitían que el suelo se recuperara. Esto es agricultura científica, no una agricultura de prueba y error. La metalurgia en Sumer presenta otro avance inexplicable. Para el año 3000 a.C., los herreros sumerios producían bronce. Este es una aleación de cobre y estaño que requiere un control preciso de la temperatura y conocimiento de las propiedades de los materiales. Crear bronce no es como cocinar una comida, donde se puede probar y ajustar. Se necesitan las proporciones exactas de cobre y estaño. Hay que comprender los requisitos de temperatura para la fusión y la mezcla. También se deben dominar las técnicas de fundición, forja y templado. Si se hace mal, se desperdician materiales valiosos. Si se hace bien, se crean herramientas y armas muy superiores al cobre puro. Los sumerios lo hicieron bien desde el principio, o al menos desde el inicio del registro arqueológico. La sofisticación del trabajo sumerio en bronce es evidente en los artefactos recuperados de las tumbas reales de Ur. Leonard Woolley excavó estas tumbas en la década de 1920. Contenían armas de bronce con intrincada decoración y herramientas de bronce con diseños ergonómicos. También había esculturas de bronce con notable mérito artístico. La calidad de estos artefactos de bronce sugiere generaciones de conocimiento metalúrgico. Sin embargo, aparecen en el registro arqueológico contemporáneamente con el inicio de la civilización sumeria. Luego está el tema de la fabricación de vidrio. La evidencia sugiere que los sumerios producían objetos de vidrio para el año 3500 a.C. Crear vidrio requiere calentar arena de sílice y otros materiales. Las temperaturas deben superar los 1000 grados Celsius, lo que exige una tecnología de horno sofisticada. La química del vidrio es compleja. Es necesario añadir compuestos fundentes para bajar el punto de fusión de la sílice. Se debe comprender cómo los diferentes aditivos crean distintos colores. También hay que dominar las técnicas para dar forma al vidrio fundido antes de que se enfríe. Esta es ciencia de materiales avanzada que aparece en los albores de la civilización. La ingeniería arquitectónica de Sumer revela conocimientos que parecen imposibles para la época. Consideremos la construcción de los zigurats. Eran templos piramidales escalonados masivos que dominaban las ciudades sumerias. Construir un zigurat requería calcular la capacidad de carga del ladrillo de barro. Esta varía con el contenido de humedad y la técnica de cocción. Requirió comprender cómo las estructuras se asientan con el tiempo y diseñar los cimientos en consecuencia. También requería conocimientos de geometría para crear ángulos y proporciones precisos.
Esto hizo que estos edificios fueran estables y estéticamente impresionantes. El Gran Sigurat de Ur originalmente medía más de 60 pies de altura. Cubría un área de casi 23.000 pies cuadrados. Este no es un proyecto que se emprenda sin amplios conocimientos arquitectónicos. Los sistemas de drenaje incorporados en los edificios sumerios demuestran otro nivel de sofisticación de ingeniería. Comprendieron que el agua es el gran enemigo de la construcción con ladrillos de barro. Por ello, diseñaron sus edificios importantes con canales de drenaje integrados en las paredes. Usaron ladrillo cocido resistente al agua en áreas críticas. También aplicaron revestimientos de yeso para proteger las superficies de la humedad. Sabían construir sobre plataformas elevadas para evitar daños por inundaciones. Además, creaban ligeras pendientes en sus diseños de techos para evacuar el agua de lluvia. Todo esto es conocimiento de ingeniería práctica. Típicamente, tarda generaciones en acumularse a través de la prueba y el error dolorosos. La producción textil sumeria era notablemente avanzada. Empleaba técnicas como el teñido, el tejido de patrones y la confección de prendas. Esto requería conocimientos y herramientas especializadas. No solo tejían telas sencillas, creaban diferentes grados de tela para distintos propósitos. Usaban varias fibras, incluyendo lana, lino y posiblemente formas tempranas de algodón. Los telares representados en el arte sumerio y descritos en sus textos eran máquinas complejas. Poseían múltiples arneses que permitían el tejido de patrones. Alguien tuvo que inventar estos telares, refinar su diseño y capacitar a los tejedores en su uso. Esto representa una industria textil sofisticada que existía en el supuesto punto de partida de la civilización. Quizás nada sobre Sumer es más inquietante que la profundidad y sofisticación de su comprensión religiosa y cosmológica. El panteón sumerio no era una simple colección de espíritus de la naturaleza. No eran adorados por personas primitivas por miedo e ignorancia. Era un sistema teológico complejo con jerarquía, relaciones y responsabilidades. Contenía narrativas mitológicas que explicaban la creación del universo. También explicaba la naturaleza de la humanidad y la relación entre dioses y mortales. El Enuma Elish tiene raíces sumerias, aunque se conservó en versiones babilónicas posteriores. Describe un mito de creación de una complejidad asombrosa. No es solo una historia sobre dioses creando el mundo. Es una narrativa cosmológica que aborda preguntas profundas. Trata sobre el orden que emerge del caos, la naturaleza de la autoridad divina y el papel de la humanidad en el cosmos. El nivel de pensamiento abstracto requerido para crear tal mito sugiere una larga tradición. Esta es de contemplación filosófica y religiosa. Sin embargo, aparece muy temprano en el registro escrito de la historia sumeria. El concepto sumerio de Me es particularmente fascinante e inquietante en su sofisticación. Los Me eran decretos divinos que gobernaban todo en el universo. Abarcaban desde la realeza y el sacerdocio hasta el arte y la música. No eran solo mandamientos o reglas, eran vistos como principios organizativos fundamentales de la realidad misma. Esto es pensamiento metafísico de un nivel muy alto. Es comparable a la teoría de las formas de Platón o a los antiguos conceptos hindúes de Dharma. ¿Cómo desarrolló una civilización supuestamente naciente conceptos filosóficos tan abstractos? Las prácticas religiosas sumerias requerían espacios arquitectónicos de una sofisticación increíble. Los templos no eran solo edificios donde la gente se reunía para rezar. Eran instituciones complejas con alas administrativas, instalaciones de almacenamiento y talleres. También tenían aposentos residenciales para sacerdotes y sirvientes del templo.
El Templo Blanco de Uruk, construido alrededor del año 3200 a.C., se alzaba sobre una plataforma masiva. Presentaba diseños internos intrincados con múltiples salas que servían a diferentes funciones rituales. Operar un templo así requería cientos de personas con conocimientos especializados. Estos abarcaban rituales religiosos, gestión agrícola, producción artesanal y administración. Esta es una religión institucional de un tipo muy avanzado. Aparece al principio de Amesán, la civilización. Las observaciones astronómicas que sustentaban la religión sumeria revelan una mentalidad científica. No la asociamos con las civilizaciones tempranas. Los sumerios rastreaban los fenómenos celestes no solo con fines religiosos. Lo hacían con una precisión que sugiere una genuina curiosidad científica. Sabían que los planetas se movían contra el fondo de las estrellas fijas. Comprendieron que el camino del Sol a través del cielo cambiaba con las estaciones. Podían predecir cuándo ciertas estrellas saldrían y se pondrían. Esta es astronomía observacional de alto orden. Requiere décadas de cuidadoso registro y análisis matemático para lograrse. El concepto sumerio del tiempo era sofisticado más allá de lo que esperaríamos de una civilización temprana. Utilizaban un calendario lunisolar. Este requería cálculos complejos para mantener los meses lunares alineados con el año solar. Comprendieron que 12 meses lunares se quedaban cortos con Mo-Kone respecto a un año solar por unos 11 días. Por eso desarrollaron un sistema de meses intercalares para corregir esta discrepancia. Esto no es una simple observación. Esta es astronomía matemática aplicada a la cronología práctica. Es el tipo de logro que debería representar la culminación de siglos de estudio astronómico, no su comienzo. Quizás lo más intrigante son los textos sumerios que describen la creación de la humanidad. En la epopeya de Atrahasis, los dioses crean a los humanos para hacer el trabajo del que los dioses menores se habían quejado. El texto describe un proceso donde los dioses mezclaron arcilla con esencia divina para crear a los primeros humanos. Si bien podemos descartar esto como mitología, lo llamativo es la explicación funcional de la creación humana. Los humanos fueron creados para servir a un propósito en el orden cósmico. Esto es pensamiento teleológico, una filosofía preocupada por el propósito y el diseño. Aparece en uno de los textos escritos más antiguos de la humanidad. Los conceptos sumerios del más allá eran igualmente sofisticados. Creían en un inframundo llamado Kur. Este era un lugar sombrío donde los muertos existían como sombras de sí mismos. Pero su comprensión iba más allá del simple miedo a la muerte. Desarrollaron elaboradas prácticas funerarias. Estas incluían bienes para el ajuar funerario que sostenían al difunto en el más allá. Las tumbas reales de Ur contenían no solo tesoros, también incluían comida, bebida, herramientas e incluso sacrificios humanos. Estos servirían al gobernante fallecido en el próximo mundo. Esto representa un complejo sistema escatológico. No era la adoración primitiva de ancestros que esperaríamos del primer capítulo de la civilización. Esto nos lleva a lo que los académicos llaman el problema de la transferencia de conocimiento. Toda habilidad compleja debe ser enseñada y aprendida. Un maestro artesano no surge completamente formado de la nada. Ellos requieren años de entrenamiento bajo maestros experimentados. Un sacerdote necesita aprender textos religiosos, rituales y teología. Un escriba necesita años de educación para dominar la escritura cuneiforme. Un ingeniero necesita comprender los principios de las matemáticas y la física. Entonces, ¿dónde aprendió sus habilidades la primera generación de artesanos, sacerdotes, escribas e ingenieros sumerios?
Permítanme concretar este problema. Imagine que se le ha dado la tarea de crear una hoja de hacha de bronce. Debería usar la tecnología disponible en 3500 a.C. Necesitaría localizar mineral de cobre y mineral de estaño. También debería saber cómo identificar estos minerales en su estado natural. Necesitaría construir un horno capaz de alcanzar y mantener temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. Esto sería usando solo carbón vegetal y tecnología de fuelles. Necesitaría conocer la proporción correcta de cobre y estaño. Probablemente sería alrededor de 90% de cobre y 10% de estaño. Sin embargo, las proporciones variaban para diferentes aplicaciones. Necesitaría comprender cómo prevenir la oxidación durante el proceso de fundición. Necesitaría moldes capaces de resistir el metal fundido. Necesitaría técnicas para trabajar el bronce enfriado. Esto refinaría su forma y endurecería su filo. Cada paso de este proceso requiere conocimientos específicos. Estos deben ser aprendidos de alguien que ya los posea. Ahora multiplique este problema por cada oficio y habilidad presente en la sociedad sumeria. Alguien debía saber cómo inspeccionar el terreno para los canales de riego. Alguien debía conocer los principios arquitectónicos para construir zigurats. Alguien debía conocer el complejo sistema de escritura cuneiforme. Lo debía saber lo suficientemente bien como para enseñarlo a los estudiantes. Alguien debía conocer las técnicas médicas para la cirugía y la preparación farmacéutica. Alguien debía conocer la observación astronómica y el cálculo matemático. En una civilización normal, podemos rastrear el desarrollo de estos sistemas de conocimiento. Esto se hace a través de la evidencia arqueológica. Podemos ver versiones más simples de tecnologías que dan paso a otras más complejas con el tiempo. Con Sumeria, esta evidencia de desarrollo está ausente o es extremadamente escasa. El sistema educativo implícito en la civilización sumeria es en sí mismo notable. Enseñar a alguien a leer y escribir cuneiforme requería años de estudio. La evidencia arqueológica nos muestra escuelas sumerias llamadas edubas. Allí los estudiantes practicaban la escritura en tablillas de arcilla. Tenemos miles de tablillas de práctica estudiantil. Estas muestran a los alumnos copiando textos estándar, aprendiendo tablas matemáticas y practicando fórmulas legales. Esto significa que Sumeria tenía no solo conocimiento, también poseía un sistema institucionalizado para preservar y transmitir ese conocimiento a través de generaciones. Tales instituciones educativas representan un alto nivel de organización social y continuidad cultural. Sin embargo, aparecen al principio mismo del registro arqueológico sumerio. Consideremos el problema desde un punto de vista puramente práctico. Para cualquier habilidad dada, la primera generación de practicantes necesita maestros. Pero si Sumeria representa el comienzo de la civilización, ¿quién enseñó a los maestros? Algunos académicos proponen que la civilización sumeria fue precedida por una fase prealfabetizada. Durante estas habilidades se desarrollaron gradualmente. Pero si tal fase existió, ¿dónde está la evidencia arqueológica? Deberíamos ver sitios proto-sumerios con versiones más simples de tecnología, arquitectura y arte sumerios. Deberíamos ver una clara progresión de lo primitivo a lo sofisticado. En cambio, vemos la sofisticada cultura sumeria aparecer bastante repentinamente en el registro arqueológico. Esto ocurre alrededor de 3500 a.C. Hay relativamente poca evidencia de las etapas de desarrollo que deberían haberla precedido. El problema del idioma añade otra capa a este misterio. El sumerio es un idioma aislado.
Esto significa que no se relaciona claramente con ninguna otra familia lingüística conocida. No es semítico como los idiomas de los pueblos. Estos dominarían más tarde Mesopotamia. No es indoeuropeo como los idiomas que se extenderían por gran parte de Europa y Asia. Se mantiene solo. Este aislamiento lingüístico plantea preguntas sobre el origen de los sumerios. Si migraron a Mesopotamia desde otro lugar, trayendo su cultura avanzada con ellos. ¿Dónde está ese otro lugar? ¿Y por qué no encontramos sitios arqueológicos en ninguna región vecina? Estos mostrarían el desarrollo gradual de una cultura similar a la sumeria. La misteriosa completitud de la civilización sumeria ha dado lugar a varias teorías alternativas. Algunas son más creíbles que otras. Examinemos estas teorías. No es para respaldarlas, sino para comprender por qué Sumeria crea un impulso tan poderoso. Este impulso es para pensar fuera de los marcos arqueológicos convencionales. Una teoría propone que la civilización sumeria fue fundada por refugiados o colonos. Estos provenían de una civilización más avanzada que existió en otro lugar y no dejó rastro. Esta teoría de la civilización perdida tiene numerosos problemas. Primero, ¿dónde pudo haber existido tal civilización sin dejar evidencia arqueológica? Segundo, si eran tan avanzados, ¿por qué migrarían al desafiante entorno del sur de Mesopotamia? Tercero, ¿por qué no vemos un contacto continuo o un intercambio cultural entre Sumeria y esta supuesta civilización madre? La idea de la civilización perdida crea más preguntas de las que responde. Aún así, persiste porque ofrece una explicación para la aparente falta de precedentes de Sumeria. Otra teoría sugiere que la sofisticación de Sumeria ha sido exagerada por entusiastas. Ellos pasan por alto la evidencia de desarrollo que sí existe. Según esta visión, el período Ubaid representa el desarrollo gradual que precedió a la civilización sumeria. Este periodo duró aproximadamente desde 6500 hasta 4000 a.C. Los sitios Ubaid muestran una creciente complejidad social. También se observa riego temprano, especialización artesanal en desarrollo y patrones de asentamiento protourbanos. Al final del período Ubaid, muchos elementos que caracterizan la civilización sumeria estaban presentes en forma incipiente. Esta es la posición arqueológica principal. Cuenta con una evidencia significativa que la respalda. Sin embargo, incluso la explicación de Ubaid tiene lagunas. Si bien la cultura Ubaid muestra un desarrollo hacia la complejidad que vemos en Sumeria, la transición aún parece inusualmente rápida. La sofisticación de la escritura, las matemáticas y la astronomía sumerias tempranas todavía parece exceder lo que esperaríamos dado el precedente Ubaid. Es como ver a alguien pasar de tocar con un dedo en el piano a interpretar un concierto de Mozart. Esto ocurre con solo una breve etapa intermedia. La progresión existe, pero es más pronunciada de lo que esperaríamos. Esto se basa en cómo se desarrollan típicamente las civilizaciones. Algunos investigadores han propuesto lo que podría llamarse la teoría del cúmulo de genios. Quizás Sumeria experimentó una concentración inusual de individuos brillantes en un corto período. Esto llevó a rápidos avances en múltiples campos. La historia nos muestra períodos de innovación excepcional. Por ejemplo, la Atenas del siglo V o la Florencia del Renacimiento. ¿Pudo haber sido la Sumeria temprana un periodo así? El problema con esta teoría es que el genio, por más notable que sea, todavía se basa en el conocimiento existente. Incluso Leonardo da Vinci se basó en el conocimiento acumulado de generaciones anteriores. Los avances sumerios parecen demasiado sistemáticos y amplios.
no pueden ser explicados por unos pocos individuos brillantes. Luego están las teorías más marginales. Estas involucran a antiguos astronautas o civilizaciones prehistóricas avanzadas. Los defensores señalan ciertos textos y obras de arte sumerios. Estos parecen representar tecnología avanzada o conocimiento astronómico. Tal conocimiento no debería haber sido posible. El famoso sello acadio BA 243, a menudo llamado el sello del sistema solar, supuestamente muestra el Sol rodeado de planetas en el orden correcto. Esto incluye algunos que no son visibles a simple vista. Sin embargo, un análisis académico cuidadoso de este sello sugiere que es en realidad una imagen religiosa. Tiene un significado simbólico, no es una carta astronómica. Las teorías de los antiguos astronautas son populares en ciertos círculos, pero carecen de evidencia creíble y requieren que ignoremos las explicaciones más mundanas que proporciona la arqueología. Una teoría alternativa más matizada propone que nuestra comprensión del desarrollo de la civilización es simplemente incompleta. Quizás el camino de las sociedades simples a las complejas no es tan lineal como imaginamos. Quizás bajo ciertas condiciones, la complejidad social y la sofisticación tecnológica pueden surgir más rápidamente de lo que predicen nuestros modelos. Esta teoría tiene la ventaja de no requerir civilizaciones perdidas o intervención alienígena, pero sí desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la evolución cultural. Si la civilización puede surgir rápidamente bajo las circunstancias adecuadas, ¿cuáles son esas circunstancias? ¿Y por qué no vemos más ejemplos de un desarrollo tan rápido? Un aspecto de la civilización sumeria temprana que profundiza el misterio es su extensa red comercial. Los sumerios no vivieron aislados, no desarrollaron su cultura de forma independiente, se dedicaron al comercio a larga distancia. Esto ocurrió desde el comienzo de su aparición en el registro arqueológico. Esto plantea preguntas fascinantes sobre cómo establecieron estas redes tan rápidamente. También se cuestiona qué pudieron haber aprendido de las culturas con las que contactaron. La evidencia arqueológica muestra productos comerciales sumerios. Estos llegaron hasta el Valle del Indo al este, Anatolia al norte y Egipto al oeste. Esto fue para el año 3000 a.C. Esto no era un comercio casual entre vecinos. Esto era un comercio sistemático a larga distancia. Requería organización, conocimiento de navegación y relaciones diplomáticas. Era con numerosas culturas extranjeras. Los barcos mercantes sumerios navegaron el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Las caravanas sumerias cruzaron desiertos y montañas. ¿Cómo establecieron estas rutas? ¿De quién aprendieron navegación? ¿Qué intercambios culturales ocurrieron a lo largo de estas rutas comerciales? Los materiales encontrados en los sitios sumerios nos hablan de este extenso comercio. El lapislázuli de Afganistán, la cornalina de la India, la obsidiana de Anatolia, el cobre de Omán, la madera del Líbano y el oro de varias fuentes. Todos llegaron a las ciudades sumerias. Los sumerios debieron ofrecer algo valioso a cambio, probablemente textiles, grano y productos manufacturados. Esto implica excedentes de producción lo suficientemente significativos para soportar el comercio a larga distancia. Esto, a su vez, implica una base agrícola y manufacturera altamente eficiente. ¿Cómo lograron tal eficiencia tan rápidamente? Lo que hace que esta red comercial sea particularmente intrigante es que parece haberse establecido. Esto ocurrió sin una fase de desarrollo clara. No vemos evidencia de sumerios expandiendo lentamente su radio comercial durante siglos. En cambio,
El comercio a larga distancia parece ser una característica de la civilización sumeria. Lo fue desde sus fases más tempranas. Es como si supieran sobre fuentes distantes de materiales valiosos. También sabían cómo alcanzarlas desde el principio. ¿Heredaron este conocimiento de predecesores? ¿Aprendieron de otras culturas? El registro arqueológico no nos da respuestas claras. El intercambio cultural implícito en esta red comercial debería haber influido en el desarrollo sumerio. Si estuvieron en contacto con otras culturas, seguramente aprendieron de ellas y viceversa. Sin embargo, la cultura sumeria parece notablemente distintiva y consistente internamente. Su sistema de escritura, conceptos religiosos, estilos artísticos y organización social no muestran préstamos obvios de sus socios comerciales. Parecen haber mantenido una fuerte identidad cultural incluso al participar en un extenso contacto extranjero. Esto es inusual. La mayoría de las civilizaciones que participan en un comercio de amplio alcance muestran una clara evidencia de préstamos culturales y sincretismo. Un caso particularmente interesante es la relación entre Sumer y Egipto. Ambas civilizaciones surgieron aproximadamente al mismo tiempo, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Ambas se desarrollaron a orillas de ríos. Ambas crearon sociedades complejas. Tenían escritura, arquitectura monumental y sistemas religiosos sofisticados. Sin embargo, las dos civilizaciones lucen notablemente diferentes en casi cada detalle. Los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme sumeria son sistemas de escritura completamente diferentes. Las pirámides egipcias y los zigurats sumerios cumplen funciones similares, pero tienen formas diferentes. Las religiones egipcia y sumeria comparten algunas características comunes. Por ejemplo, ambas tenían un panteón de dioses y conceptos de una vida después de la muerte. Sin embargo, los detalles específicos son bastante distintos. Si ambas civilizaciones surgieron de raíces más simples aproximadamente al mismo tiempo, podríamos esperar más similitudes. Esto podría deberse a una ascendencia común o al intercambio cultural a través del comercio. En cambio, vemos dos paquetes civilizacionales altamente sofisticados, pero claramente distintos, apareciendo casi simultáneamente en el registro arqueológico. La historia de Sumer tiene una simetría inquietante. Así como la civilización sumeria aparece de forma bastante repentina en el registro arqueológico, también desaparece relativamente de repente. Esto ocurre, sin embargo, por razones más comprensibles. Hacia el año 2000 a.C., la civilización sumeria había sido absorbida. Esto fue obra de los acadios, babilonios y otros pueblos semíticos. Ellos llegaron a dominar Mesopotamia. El idioma sumerio dejó de hablarse, sobrevivió solo como una lengua litúrgica y académica, similar al latín en la Europa medieval. Las ciudades continuaron existiendo, pero ya no eran ciudades sumerias. Eran babilónicas, asirias y persas. ¿Qué ocurrió? La explicación convencional involucra factores ambientales, agitación política y asimilación cultural. El suelo del sur de Mesopotamia se estaba volviendo gradualmente más salino. Esto se debió a una irrigación intensiva, sin drenaje adecuado. Los rendimientos de los cultivos disminuyeron. La unidad política de las ciudades-estado sumerias siempre fue frágil. Cuando reinos más fuertes y unificados surgieron del norte, la independencia sumeria no pudo mantenerse. Los pueblos semíticos que conquistaron y absorbieron Sumer adoptaron gran parte de la cultura sumeria. Ellos adoptaron su escritura, religión y tecnología. Esto aseguró que los logros sumerios sobrevivieran,
incluso cuando el pueblo sumerio desapareció. Pero esto es lo inquietante de este final. Los babilonios que heredaron la civilización sumeria trataron el conocimiento sumerio con reverencia. Esto sugiere que lo reconocían como algo especial. Era algo que ellos mismos no habían creado. Preservaron los textos sumerios mucho después de que la lengua muriera. Mantuvieron las tradiciones religiosas sumerias. Continuaron utilizando métodos matemáticos y astronómicos sumerios. Es como si supieran que eran custodios de un conocimiento. No lo entendían completamente. Sin embargo, lo reconocían como valioso. Esta actitud refleja nuestra propia relación con la civilización sumeria. Nosotros también somos custodios de su conocimiento. Usamos sus matemáticas, leemos su literatura y nos maravillamos con sus logros. Nos preguntamos cómo lograron tanto. La lista real sumeria termina con un diluvio. Este diluvio divide el pasado mítico del presente histórico. Esta narrativa del diluvio aparece en textos sumerios. Fue adoptada por culturas mesopotámicas posteriores. Famosamente aparece en la Biblia como el diluvio de Noé. Se debate si esto representa un evento real, de inundación catastrófica, o es puramente mitológico. Sin embargo, su presencia en la conciencia histórica sumeria es significativa. Los propios sumerios parecían reconocer una división. Esta división era entre un pasado lejano de reinados imposiblemente largos y un pasado más reciente de historia plausible. ¿Preservaron recuerdos de algo que les precedió? ¿Heredaron conocimiento de esa era anterior? ¿O es la narrativa del diluvio simplemente mitológica, una historia para explicar el comienzo de su civilización? Retrocedamos de la especulación y veamos lo que la arqueología convencional dice sobre los orígenes sumerios. La visión consensuada es que la civilización sumeria no apareció de la nada. Más bien, representa la culminación de un largo proceso de desarrollo en Mesopotamia. El período Ubaid, que duró aproximadamente desde 6500 hasta 4000 a.C., muestra una clara progresión. Esta progresión lleva hacia la complejidad que asociamos con Sumer. Los sitios Ubaid tienen arquitectura permanente, agricultura de regadío, artesanías especializadas y creciente estratificación social. El período de Uruk, desde 4000 hasta 3100 a.C., ve el surgimiento de ciudades verdaderas. También ve la arquitectura monumental y la escritura más temprana. Aquí es cuando la civilización sumeria se vuelve claramente visible en el registro arqueológico. Según la arqueología convencional, esta transición de Ubaid a Uruk y al Sumer dinástico temprano representa un desarrollo civilizatorio normal. Quizás fue inusualmente rápido, pero no es inexplicable. Entonces, ¿por qué Sumer sigue pareciendo tan misterioso? Parte de la respuesta reside en los accidentes de la preservación y el descubrimiento arqueológico. La escritura en tablillas de arcilla sobrevive bien en el clima seco de Mesopotamia. Esto nos proporciona textos abundantes del Sumer temprano. Pero los períodos prealfabetizados dejan mucha menos evidencia. Los edificios hechos de ladrillo de barro se erosionan y se vuelven difíciles de identificar. Los materiales orgánicos se descomponen. Los asentamientos tempranos pueden encontrarse bajo metros de asentamientos posteriores acumulados. El registro arqueológico no falta porque no hubiera nada allí. Falta porque muy poco de él sobrevivió o ha sido encontrado. Otro factor es el ritmo del descubrimiento arqueológico. Las grandes excavaciones de los sitios sumerios ocurrieron a finales del siglo XIX y principios del XX.
En ese momento, los métodos arqueológicos eran menos sofisticados que hoy. Se encontró mucho, pero también se pasó por alto o se malinterpretó gran parte. La arqueología moderna está encontrando más evidencia de las etapas de desarrollo que preceden a la civilización sumeria. Sitios como Tel Brak y Tel Hamukar, en el norte de Mesopotamia, muestran que sociedades complejas estaban surgiendo simultáneamente en múltiples regiones. Esto no ocurrió solo en Sumer. Esto sugiere un patrón más amplio de desarrollo en Mesopotamia, en lugar de un surgimiento milagroso único. Investigaciones recientes también han identificado lo que podrían llamarse sistemas protocuneiformes. Estos sistemas son anteriores a la escritura más antigua conocida de Uruk. Estos sistemas utilizaban fichas simples e impresiones de sellos para rastrear bienes y transacciones. Con el tiempo, estos sistemas se volvieron más complejos. Incluían representaciones bidimensionales de las fichas grabadas en tablillas de arcilla. Esto evolucionó finalmente hacia la escritura cuneiforme en forma de cuña. Así que la escritura no apareció de la nada. Evolucionó a partir de sistemas de contabilidad más simples durante quizás siglos. El problema es que incluso esta evolución parece notablemente rápida. Esto es si la comparamos con el desarrollo de la escritura en otras culturas. La evidencia que presenta la arqueología convencional es sustancial y convincente en muchos aspectos. Sin embargo, incluso los académicos que trabajan dentro de los marcos convencionales admiten que existen enigmas. La sofisticación de las matemáticas y la astronomía sumerias tempranas aún parece exceder lo que la línea de tiempo de desarrollo permite cómodamente. La completitud de la cultura sumeria temprana, con todos sus diversos elementos apareciendo juntos, todavía plantea preguntas. La falta de parientes lingüísticos claros para el sumerio sigue desconcertando a los lingüistas. La arqueología convencional no ha ignorado estos misterios. Simplemente ofrece explicaciones que funcionan dentro de los marcos establecidos de cómo se desarrollan las civilizaciones. Quizás lo más importante que nos dice la arqueología moderna es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no hayamos encontrado precursores claros de ciertos logros sumerios, no significa que esos precursores no existieran. El registro arqueológico está incompleto y siempre lo estará. Cada año trae nuevos descubrimientos que llenan vacíos y responden viejas preguntas. Esto ocurre incluso mientras plantean nuevas. El misterio de Sumer puede ser simplemente un producto del conocimiento incompleto. No es una anomalía histórica real. Un ángulo que merece un examen más profundo es la hipótesis de la revolución cognitiva. Algunos investigadores proponen que hace unos 50.000 años, los humanos experimentaron una revolución cognitiva. Esta les dio capacidades mentales modernas, incluyendo el pensamiento abstracto, el lenguaje complejo y el pensamiento simbólico. Si esta revolución ocurrió tanto tiempo antes de que apareciera la civilización, ¿por qué tardó otros 45.000 años? ¿Por qué tardó tanto en que los humanos construyeran ciudades y desarrollaran la escritura? La respuesta estándar implica factores ambientales y sociales. Los humanos tuvieron la capacidad mental para la civilización mucho antes de crearla. Sin embargo, necesitaban las condiciones adecuadas. La agricultura tuvo que ser inventada. Las densidades de población tuvieron que aumentar. La organización social tuvo que evolucionar. Según esta visión, la civilización no es principalmente un logro mental. Es uno social y tecnológico. Una vez que las condiciones fueron las correctas, los humanos en todas partes fueron capaces de crear culturas sofisticadas.
Esta explicación funciona bien para dar cuenta del surgimiento general de la civilización en todo el mundo en épocas similares, pero no explica completamente la sofisticación específica del Sumer temprano. Si todos los humanos después de la revolución cognitiva tenían capacidades mentales similares, ¿por qué la civilización sumeria parece exhibir esas capacidades de forma mucho más dramática? ¿Por qué lo hizo más dramáticamente que otras civilizaciones tempranas? ¿Por qué sus matemáticas, escritura y astronomía parecen tan avanzadas en comparación con sus contemporáneos? Una posibilidad es que estemos malinterpretando la evidencia. Quizás otras civilizaciones tempranas fueron igualmente sofisticadas. Sin embargo, sus logros no sobrevivieron o no han sido descubiertos. Las matemáticas egipcias fueron ciertamente sofisticadas. La astronomía china fue avanzada. La civilización del Valle del Indo tenía una planificación urbana compleja. Quizás Sumer solo parece especial porque tenemos una evidencia textual tan rica de allí. Las tablillas de arcilla sobreviven donde el papiro, el bambú y otros materiales de escritura perecieron. Otra posibilidad es que Sumer se benefició de circunstancias únicas que aceleraron su desarrollo. El entorno mesopotámico era desafiante. Requería una irrigación sofisticada y control de inundaciones. Esto pudo haber creado una presión evolutiva hacia la organización compleja y el conocimiento técnico. La confluencia de los ríos Tigris y Éufrates creó un centro natural para el comercio y el intercambio cultural. Quizás Sumer fue un crisol donde las ideas de muchas fuentes se combinaron y catalizaron un rápido avance. Otro ángulo involucra lo que podríamos llamar el efecto fundador. En biología, el efecto fundador ocurre cuando un grupo pequeño establece una nueva población. Sus características específicas se vuelven dominantes en esa población. ¿Podría ocurrir algo similar con la cultura? Si las personas que se asentaron en Sumer incluyeron individuos con conocimientos o habilidades excepcionales, esas ventajas se magnificarían a medida que la sociedad creciera. Esto no requiere orígenes misteriosos, solo requiere suerte en quienes fueron los primeros colonos y lo que sabían. Quizás el testimonio más poderoso del logro sumerio no es el misterio de sus orígenes, es la innegable influencia que continúan ejerciendo en nuestro mundo. Cuando miras un reloj y lo ves dividido en 60 minutos, estás usando matemáticas sumerias. Cuando mides un ángulo en grados, estás usando su sistema de base 60. Cuando divides el día en 24 horas, sigues una tradición. Esta se remonta a la medición del tiempo mesopotámica. El concepto mismo de la ley escrita le debe mucho a Sumer. El código legal de Ur-Nammu, que data de alrededor de 2100 a.C., es uno de los códigos legales más antiguos descubiertos. Este código precede al más famoso código de Hammurabi por aproximadamente 3 siglos. Este código legal sumerio estableció principios como la presunción de inocencia, el castigo proporcional y la compensación monetaria por lesiones. Estas no son leyes de venganza primitivas. Son conceptos legales sofisticados que reconocen el crimen como algo que la sociedad debe regular sistemáticamente. No son simplemente disputas personales entre individuos. Los sistemas legales modernos, desde el Código Napoleónico hasta el derecho constitucional americano, remontan su ascendencia al derecho romano. El derecho romano tomó prestado del derecho griego, que fue influenciado por tradiciones del cercano Oriente. Estas tradiciones, en última instancia, derivan del pensamiento legal sumerio. Nuestra propia escritura no desciende directamente de la cuneiforme. Sin embargo, su existencia parcial se debe a Sumer. Esta civilización demostró que el habla humana podía ser capturada en símbolos visibles.
La idea de la escritura se extendió desde Mesopotamia y Egipto a otras culturas. El alfabeto fenicio se desarrolló en una región con prolongado contacto con el cuneiforme. Es el ancestro del griego, del latín y, en última instancia, de la mayoría de los alfabetos modernos. Aunque las letras fenicias no se parecen a las cuñas cuneiformes, la tradición escriba mesopotámica probó un concepto clave. El sonido y el bam, significado, podían representarse con marcas en una superficie. Nuestras observaciones astronómicas se basan en los cimientos establecidos por los observadores de estrellas sumerios. Los nombres de constelaciones que usamos, el zodiaco y la división del cielo en secciones, todo tiene sus raíces en la astronomía mesopotámica. Cuando los antiguos eruditos griegos buscaron comprender los cielos, consultaron textos astronómicos babilonios. Estos textos conservaron y extendieron las observaciones sumerias. Esas ideas griegas, transmitidas a través de eruditos árabes durante el período medieval, se convirtieron en la base de la astronomía europea. Incluso hoy, cuando nombramos características en planetas y lunas distantes, a menudo usamos nombres de la mitología sumeria. La influencia literaria de Sumer resuena a través del tiempo de formas inesperadas. La epopeya de Gilgamesh influyó en la literatura posterior del cercano Oriente. Muy posiblemente incluyó la Biblia hebrea. La narración del diluvio en Génesis tiene sorprendentes paralelismos con la historia del diluvio en Gilgamesh. Esta última, a su vez, conserva tradiciones sumerias de diluvios aún más antiguas. Gilgamesh explora temas como la amistad entre el hombre salvaje Enkidu y el rey civilizado Gilgamesh. También trata la búsqueda de la inmortalidad y la aceptación eventual de la mortalidad. Estos temas se repiten a lo largo de la literatura mundial. ¿Inventó la literatura sumeria estos temas o simplemente registró temas universales de la experiencia humana? De cualquier manera, su versión es la más antigua que poseemos. Esto convierte a Sumer en la fuente desde la cual podemos rastrear la tradición literaria. Incluso nuestro concepto de gobierno muestra influencia sumeria. La idea de que la sociedad debe organizarse en ciudades-estado es una herencia sumeria. Estas ciudades tenían territorios definidos, administración central y burocracias especializadas. El concepto de realeza se originó en las ciudades sumerias. El gobernante servía como intermediario entre dioses y personas. También era líder militar y juez principal. El gobernante también era mecenas de las artes y la religión. La palabra que usamos para un centro urbano importante, ciudad, proviene del latín civitas. Sin embargo, el concepto de lo que es una ciudad fue pionero en Uruk, Ur y Eridu sumerias. Una ciudad es un espacio organizado con instituciones cívicas, centros administrativos y poblaciones especializadas diversas. A medida que llegamos al final de esta investigación, nos quedan preguntas que quizás nunca se respondan por completo. El misterio de Sumer probablemente no se resolverá con un solo descubrimiento dramático. Es un rompecabezas que requiere un trabajo minucioso de arqueólogos, lingüistas, historiadores y otros eruditos. Ellos lentamente llenan las lagunas, prueban hipótesis y construyen una imagen más completa de las primeras civilizaciones de la humanidad. Lo que podemos decir con confianza es que Sumer representa algo extraordinario en la historia humana. Si apareció tan súbita y completamente como a veces parece, o si simplemente nos falta mucha evidencia de desarrollo, no disminuye el logro. Esta fue una civilización que creó instituciones y tecnologías que dieron forma a toda la historia humana posterior. Inventaron o fueron pioneros en tantos aspectos fundamentales de la civilización que enumerarlos se vuelve tedioso.
La escritura, el derecho, las matemáticas, la astronomía y la literatura son aspectos sumerios. Las ciudades, los estados y la religión organizada también pertenecen a ellos. Sin embargo, no son solo logros de Sumer. Son características definitorias de la civilización humana misma. La cuestión de si la aparente plenitud de Sumer es real o ilusoria importa a los arqueólogos e historiadores. Ellos intentan comprender cómo surgen las civilizaciones. Pero para aquellos de nosotros que contemplamos nuestro lugar en el largo arco del logro humano, quizás la pregunta sea menos importante. Lo es más el reconocimiento de lo que nuestros ancestros lograron. La gente de Sumer creó algo profundo. Lo hicieron ya sea que construyeron sobre siglos de desarrollo invisible, o quizás lograron su sofisticación más rápidamente de lo que podemos explicar fácilmente. Tomaron las materias primas de la inteligencia humana, la organización social y los desafíos ambientales. De ellas forjaron una civilización funcional que perduraría por milenios e influenciaría a la humanidad para siempre. ¿Qué los impulsó? ¿Fue la necesidad mientras luchaban por sobrevivir en el desafiante entorno mesopotámico? ¿Fue la ambición? Mientras individuos y comunidades competían por estatus y recursos, ¿fue la curiosidad, un deseo de comprender el mundo y capturar conocimiento para futuras generaciones? Probablemente fueron todas estas cosas y más. Los sumerios eran humanos como nosotros. Tenían las mismas motivaciones básicas, miedos y sueños. Querían comer, estar seguros, ser respetados. Querían comprender su lugar en el cosmos y dejar algo para sus hijos. De estos deseos humanos universales, construyeron algo extraordinario. Los artefactos que dejaron son mensajes de nuestros ancestros. Incluyen tablillas cubiertas de impresiones en forma de cuña. También se encuentran restos erosionados de zigurats y sellos cilíndricos. Adicionalmente, crearon tablas matemáticas y observaciones astronómicas. Nos dicen que los humanos son capaces de cosas notables cuando cooperan. También lo son cuando acumulan conocimiento y empujan los límites de lo posible. Nos recuerdan que la civilización es tanto frágil como duradera. Las ciudades sumerias se desmoronaron. Su idioma murió y su gente fue absorbida por otras culturas. Sin embargo, sus logros sobrevivieron y fueron transmitidos. Sucesores que reconocieron su valor los construyeron. En nuestro mundo moderno, es fácil descartar las civilizaciones antiguas como primitivas. Tenemos computadoras, naves espaciales, ingeniería genética e inteligencia artificial. Párate en las ruinas de Ur y sostén una tablilla de arcilla cubierta de cuneiforme. Contempla la sofisticación de las matemáticas sumerias o la belleza de su poesía. Entonces, te darás cuenta de que primitivo es la palabra equivocada. Estas eran personas de notable capacidad y logro. Carecían de nuestra tecnología, pero no les faltaba inteligencia, creatividad o ambición. Resolvieron problemas con los que aún luchamos. ¿Cómo se organiza una sociedad de manera justa? ¿Cómo se transmite el conocimiento a las generaciones futuras? ¿Cómo se crea significado en un mundo que puede parecer caótico e indiferente? El misterio de Sumer, ya sea real o percibido, cumple un propósito útil. Nos recuerda cuánto desconocemos de nuestro propio pasado. Nos mantiene humildes sobre nuestra comprensión de la historia humana. Nos anima a seguir buscando, a seguir cuestionando y a seguir tratando de reconstruir la evidencia fragmentaria.
Esta evidencia sobrevivió a 5.000 años de erosión del tiempo. Cada nueva excavación en Mesopotamia nos acerca a la comprensión de esta notable civilización. Lo mismo ocurre con cada tablilla recién traducida. También las mejoras en las técnicas de datación ayudan a esto. Pero quizás algo de misterio debería permanecer. Hay algo apropiado en que Sumer conserve una cualidad enigmática. Fueron los primeros, o al menos entre los primeros, en crear lo que reconocemos como civilización. Se adentraron en territorio inexplorado, inventando soluciones a problemas que nadie había resuelto antes. No tenían un plan a seguir ni una civilización anterior de la que aprender. Al menos, no hemos descubierto ninguna. Si parecen imposiblemente sofisticados para un comienzo, quizás eso nos dice menos sobre orígenes misteriosos. Nos dice más sobre la notable capacidad de la inteligencia humana cuando las circunstancias le permiten florecer. El registro arqueológico muestra que Sumer apareció demasiado completo para un comienzo. No sabemos si esta apariencia es precisa o ilusoria. No obstante, Sumer existió y logró cosas notables. Además, esta civilización dio forma al curso de la historia humana. A medida que continuamos estudiando su legado, no solo aprendemos sobre una civilización antigua, también aprendemos sobre nosotros mismos, sobre el potencial humano y sobre lo que nuestra especie puede lograr. Esto ocurre cuando la necesidad, la oportunidad y el talento se combinan. Así que la próxima vez que consultes la hora, dividida en horas, minutos y segundos, piensa en Sumer. Cuando leas una ley o firmes un contrato, piensa en los escribas sumerios registrando sus códigos legales en tablillas de arcilla. Cuando mires las estrellas, piensa en los astrónomos sumerios rastreando los mismos movimientos celestes hace 5.000 años. Somos herederos de sus logros, beneficiarios de su genio. Estamos conectados a través de milenios por el poder duradero de la civilización humana. El misterio de sus orígenes quizás nunca se resuelva por completo. Sin embargo, la realidad de su influencia es innegable. Estuvieron allí al principio. Crearon herramientas y conceptos que aún utilizamos. Hicieron preguntas que todavía reflexionamos. Construyeron un legado que aún da forma a nuestro mundo. Y al contemplar esta antigua civilización, podríamos preguntarnos ¿qué legado estamos creando? Dentro de 5.000 años, ¿qué quedará de nuestra civilización? ¿Sobre qué se romperán la cabeza los futuros arqueólogos? ¿Qué logros nuestros les parecerán imposiblemente sofisticados? ¿Qué misterios dejaremos atrás? Sumer nos recuerda que la civilización humana es un proyecto continuo. Cada generación construye sobre el trabajo de las generaciones anteriores. Cada era añade sus propias innovaciones y conocimientos al saber acumulado de la humanidad. Las preguntas sobre Sumer no se responderán en un solo video, ni siquiera en una sola vida de estudio. Pero hacer esas preguntas, investigar la evidencia y contemplar el misterio, estas actividades nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Nos convertimos en parte de la larga tradición humana de intentar comprender de dónde venimos, cómo llegamos aquí y qué significa todo esto. Sumer pudo haber parecido completo al principio de la civilización. Sin embargo, la historia de cómo y por qué permanece incompleta. Invita a cada nueva generación de eruditos y mentes curiosas a añadir sus propias ideas a nuestra comprensión. Gracias por unirse a este viaje a uno de los misterios más profundos de la historia. Si esta exploración ha despertado su curiosidad, hay mucho más que descubrir. Esto incluye civilizaciones antiguas, misterios arqueológicos y la notable historia del desarrollo humano.
Comparta este video con cualquiera que ame los rompecabezas sin resolver de la historia. Comprender nuestro pasado es la clave para comprendernos a nosotros mismos.